Como lo hemos hecho ya jueves tras jueves, el día de hoy tenemos otra mesa en materia de seguridad, uno de los temas que sin duda más preocupa a todos los mexicanos, el incremento de los índices de violencia en nuestro país. Y mire, no es un asunto menor tener a tres de los responsables de la seguridad y la persecución de los delitos aquí en este estudio, y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para platicar con el auditorio de Imagen Noticias. Saludo a Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Alberto, gracias. Un placer estar aquí, muchas gracias. También le agradezco mucho a Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato. Álvaro, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, y también al fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche. Gracias, César. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días. A ver, a mí una de las preocupaciones que tengo centralmente por los acontecimientos de esta semana ha sido ya la humillación a las fuerzas del orden. Y estamos hablando de las fuerzas federales, del ejército, pero finalmente eso cae en cascada, ¿no? En el momento en que las fuerzas del orden son humilladas, pierden su efectividad de acción, de actuar. A mí me parece que en ese momento están perdiendo toda su efectividad, y además, si están maniatados, cuando es mi punto de vista y quiero saber el de ustedes, una cosa es represión y otra cosa es la aplicación de la ley. Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo está la situación también en sus propios estados al respecto, Álvaro? Bueno, comentaría, tal vez Guanajuato cuente una historia un poco diferente pues a esta regla general que se ha visto por algunas noticias en la República Mexicana. Nosotros trabajamos en operaciones en coordinación con el Ejército, con la propia Guardia Nacional. Tenemos, el primer fallecido de la Guardia Nacional se registra en Guanajuato, en una intervención donde es detenida toda una célula de delincuentes organizados. También no hemos registrado pues ataques a lo que es el ejército en las operaciones que tenemos conjuntas. Mucho tiene que ver el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo pues en esta titularidad de mesas de coordinación, donde siempre ha manifestado que el que la hace la paga y que hay Estado de Derecho. Entonces Guanajuato, cuando vivimos cierres carreteros, inmediatamente intervenimos. Hay gente que sigue en su momento en sus procesos. No se permite que se rompe el Estado de Derecho, en un estado también complicado, lo debo decir con sinceridad, por presencia de grupos de delincuencia organizada, pero donde se está actuando. No ha quedado vulnerable ni las fuerzas estatales, ni las municipales, y por supuesto la federal. Es otra historia la que se comenta cuando se interviene en contra de la delincuencia. Dignificación de los policías. Es uno de los temas que creo que en Quintana Roo se ha tocado mucho, Beto. Sí, es un tema muy relevante, y yo nada más haría la observación en relación a la primera pregunta, Paco. Es importante que la moral, tanto de elementos castrenses como de policía, se mantenga en un nivel adecuado para que puedan hacer su trabajo y tengan la certidumbre de actuar en consecuencia, y que no les tiemble al momento de tener que utilizar la fuerza, que pues, finalmente es un monopolio del Estado, porque pues eso puede costar, les puede costar la vida a ellos o inclusive a los ciudadanos que deben de proteger. Entonces, evidentemente sí vemos con preocupación esas expresiones. Yo celebro muchísimo pues, lo que recientemente se establecía de que, pues ya se va a utilizar la fuerza contra lo que dijo ya aquellas el presidente, ¿no? manifestaciones que de alguna manera pues empiecen a vulnerar, o dos chamacos de menos de 20 años golpeando con palos a 15, 20 elementos castrenses y aquellos. Entonces, eso evidentemente es algo que tenemos que solucionar rápido en el país. Es inédito, porque, pues volteas a otras partes del mundo. Comentaba yo con algunos colegas de Estados Unidos y me decían, en Estados Unidos llega a pasar algo así, hubiera habido 20 muertos, ¿no? Y no pasa nada. Claro. O sea, el ánimo social hubiera estado del lado de las instituciones. Entonces, sé que aquí hemos, por décadas, ido a los extremos que ha provocado ese vacío de carácter social, pero no debe ser el pretexto para que el Estado siga aplicando el Estado de Derecho. La dignificación de la policía es el elemento indispensable que se requiere ahorita en México para cambiar las cosas. En otros países como Colombia le llaman salario emocional. Aquí dignificar, darle estatus y respeto social a los policías, a los elementos ahora castrenses que se suman al esquema de la seguridad a través de la Guardia Nacional, es un elemento sin el cual va a ser muy difícil transformar o cambiar la realidad que estamos viviendo en México. Claro. Ahora, César,
Es muy importante también entender que estamos viviendo una nueva realidad con este sistema penal acusatorio. Lo vivimos ahora con este señor Gildardo Astudillo, que estaba responsabilizado de la muerte de los 43 de Ayotzinapa y que salió de la cárcel por la mala custodia de la cadena de custodia de las pruebas. Y es importante también la coordinación que puede haber entre una fiscalía y también la seguridad pública, porque son, como se llama en este nuevo sistema, el primer respondiente. Pero hay veces que vemos y hemos visto casos muy claros en donde esa coordinación no existe y en donde además de todos los elementos no están ni siquiera enterados de qué es lo que tienen que hacer. Y me parece que también eso es lo que está pasando con los elementos de la Guardia Nacional, que no estaban entrenados en esto, porque digan lo que digan, finalmente son miembros del ejército, ¿no? Sí están haciendo un reclutamiento, pero son miembros del ejército. Creo que tenemos ahí un vacío bien importante. Tenemos nosotros, en todo el esquema de seguridad pública, hay una palabra mágica, una palabra base que se llama coordinación. Si no existe coordinación entre la seguridad pública, los entes de procuración de justicia, las partes de prevención, entonces el esquema no funciona. Pero no solamente es horizontal, también es vertical. Esa coordinación tiene que existir también entre municipios, Estado y Federación. Si esa coordinación se rompe en alguna de esas partes, esto ya no va a funcionar. Y en efecto, uno de los principales problemas que tenemos todavía hoy en nuestro país es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un sistema perfectamente diseñado, pero los modelos perfectos no existen y hay que asumir la responsabilidad que tenemos que hacer los cambios, las reformas de segunda y tercera generación, porque de otra manera nosotros abusar o querer abusar de la legalidad o del garantismo que está reflejado en el sistema acusatorio va a provocar no solamente la puerta giratoria, sino también la impunidad y que la insatisfacción de la población porque ven que sale un secuestrador, porque sale un homicida, porque sale un extorsionador, y ahí es donde entonces la gente deja de apoyar las estrategias de seguridad pública. Lo decía muy bien Capella, aquí también es un tema de dignificación de las policías, y lo decía también muy bien Álvar, es un problema que tenemos ahorita actualmente en todo el país, es decir, los problemas no son endémicos de un solo estado, sino que todos estamos compartiendo una misma realidad. Ahora, siempre que se habla en materia de seguridad, se ha dicho mucho que los que no hacen su parte, que por eso fue poco eficaz la Policía Federal desde el punto de vista de algunos, pero que los que no hacen su parte son precisamente los estados, ¿no? Y que crear una Guardia Nacional o mandar precisamente a elementos de la Guardia Nacional es seguir fomentando el que no hagan su chamba. Esto es una realidad, Alberto. Hay un elemento fundamental, inclusive de carácter cuántico. Hay que analizar cuántos policías locales hay versus la capacidad que pudiera tener el gobierno federal para atender su fenómeno. Yo he dicho una cosa muy importante y creo que aquí tenemos ejemplos sustanciales de la responsabilidad local. El gran secreto, por lo menos desde mi paradigma personal que he venido estudiando los últimos 15 años y viviendo en carne propia, es la responsabilidad de los gobernadores de las 32 entidades federativas, bueno, y obviamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es el tema fundamental. Cuando se empezó a endosar la violencia local al gobierno federal, desde el sexenio 2006-2012, y se empezaron a cruzar de brazos y a lavar las manos, ahí empezaron los grandes problemas a nivel nacional. No son los muertos del presidente Calderón, no son los muertos del presidente Peña Nieto y tampoco los de ahorita son los muertos del presidente López Obrador. Eso es un error pensarlo de esa manera. Son los muertos de cada una de las entidades federativas que no hemos tenido la capacidad de atender el fenómeno de forma adecuada y que de alguna forma esa articulación que bien dice César debería existir de forma adecuada, permanente y consistente con el gobierno federal no ha tenido los efectos que quisiéramos. La gran tragedia de México, vuelvo y lo sostengo, ya para finalizar, la gran tragedia es que el tema de la seguridad pública está secuestrado por los intereses político-partidistas de nuestro país. Eso no le permite trascender en el tiempo, en los periodos gubernamentales, y estamos reinventando el hilo negro cada 6 años o cada 3 años a nivel local, en ocasiones en los municipios. En base a lo que dice Beto, Álvaro, ¿cuánto necesita el gobierno de Guanajuato, en este caso en particular a la federación? ¿O cuánto pueden hacer ustedes por su cuenta? No, por supuesto que para nosotros es necesario la participación del gobierno federal. Dijo el fiscal Peniche una gran verdad. Primero, el término es coordinación. Segundo, el término es competencias, porque no todos tenemos las mismas competencias. No tanto en las policías
preventivas del nivel municipal, estatal o federal, que tenemos que prevenir todo tipo de delitos. No hacemos distingo entre lo local y lo federal, pero sí hacemos distingo en la persecución del delito, si es local o federal. Cuando en México estamos hablando de delincuencia organizada y revisamos hacia el pasado, por lo menos en una revisión, no encontré en los últimos 6, 7 años una sola sentencia firme condenatoria por delincuencia organizada en México. Sí hay procesos, pero no encontré una sentencia ya firme que haya causado ejecutoria, que no admita ningún tipo de recursos por delincuencia organizada. Por supuesto que al final de cuentas necesitamos de la federación y la federación necesita de los estados. Nosotros hemos encontrado, y yo digo la experiencia de Guanajuato, una gran alianza pues con gobierno federal en las áreas como es la Marina, el Ejército Mexicano. O sea, nosotros sí hemos encontrado la coordinación y efectiva. Digo, con el gobernador Diego Sinoé se han dado pasos importantes en detenciones de delincuencia organizada, que al final de cuentas la vinculación no va por ese delito, va por homicidios, por armas de fuego, por drogas, por el famoso halconeo, ¿sí? Pero se necesita en la estructura, si hay una debilidad que nosotros vemos en la parte municipal, y pudiera ser el fortalecer también la estatal en las policías municipales, pero en las estructuras de persecución del delito sí requerirían darle todo el alcance que la Constitución le da a la Fiscalía General de la República. Repito, hemos encontrado el apoyo y se han tomado acciones buenas que no habíamos visto con anterioridad para el combate a lo que es la delincuencia organizada. César, impunidad. De algo de lo que habla Álvarez, impunidad. No hay una sola sentencia firme, creo que nada más hay 1.5% de sentencias condenatorias contra delitos denunciados. Sí, mira, las diferentes estadísticas nos dicen que la impunidad en nuestro país llega a niveles del 90%, son cifras alarmantes. Pero efectivamente el tema de la delincuencia organizada es un tema que nos está afectando a todos y lamentablemente el número de carpetas de investigación a nivel nacional en delincuencia organizada no se ve reflejada la realidad que estamos viviendo en los estados. Cerca del 60-70% de los homicidios que pasan en el país están vinculados a la delincuencia organizada y no vemos nosotros un número de carpetas de investigación que esté correlacionado con ese número de incidentes violentos. Adicionalmente, hay que señalar que la mayor carga del trabajo la traen en estos momentos las policías locales en comparación con los delitos que está atendiendo la Federación. Sí. Esto significa que de esa manera, si nosotros tenemos la mayor parte de la carga, también deberíamos tener una mayor parte del presupuesto federal para temas de seguridad. Y hay un tema muy delicado, un tema muy grave. De los 4,000 millones de pesos que se daban para el Fortaseg, que es una participación directa a los municipios para temas de seguridad, para este año en el presupuesto de egresos viene con un 25% de reducción. De 4,000 millones lo bajan a 3,000 millones de pesos y además ese Fortaseg solamente se da a 250 municipios. Esto significa que hay muchos municipios que no reciben una sola cantidad y el Fortamun tampoco crece. Claro. El Fortamun únicamente tiene un ajuste del 3% que significa el ajuste inflacionario, pero que no significa ningún crecimiento. En cambio, tú volteas a ver, por ejemplo, el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral, 15,000 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral, mientras que la PGR nada más tiene 18,000 millones de pesos. Entonces, creo que estamos, Lorenzo Córdoba, creo que estamos, que no le andes. Pero es que estamos equivocando el destino del recurso. Y adicionalmente, Sedena tiene 94,000 millones de pesos, sí. Seguridad Pública 59,000 millones de pesos, Marina 33,000 millones de pesos. Y a los municipios en Fortaseg les dan nada más 3,000 millones de pesos. No les tienen confianza a los municipios, eso es real, ¿no? Pues sí, pero lamentablemente es que no hemos trabajado con los municipios. Hay que invertirle a las policías municipales. Si no le invertimos a las policías municipales, esto no va a cambiar. Ahora, para terminar, pues se nos agota el tiempo, desgraciadamente. En 30 segundos me gustaría la opinión de los tres al respecto de la Guardia Nacional y su eficacia como está planteado hoy en día. Beto. Bueno, pues bienvenido a una estrategia de esta naturaleza. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que hay que fortalecer las capacidades locales. Con eso que comenta César, ese debilitamiento puede provocar mayor crisis desde la perspectiva local. No hay capacidad del Estado mexicano en todo su contexto de atender todos los rincones de la República Mexicana si no hay esa articulación y ese trabajo en conjunto con las autoridades locales. Carlos. Coincido con el secretario Capella. En Guanajuato se ha creado un consejo, un fondo estatal de 600 millones de pesos, exclusivamente para apoyo de los 46 municipios, no nada más de los electos, sino de todos los municipios del estado.
Guardia Nacional, considero que es un buen proyecto, pero tendrá que pasar por toda su fase de maduración. Y tal vez esta fase nos lleve 2 o 3 años a que tengan la capacitación, una especie de policía como policía federal o policía preventiva, porque es correcto, o sea, en este momento traen todo el bagaje de Ejército. castrense. Claro. Buena idea, pero requerirá maduración. César. Pues desde luego es bienvenida a la Guardia Nacional, es una excelente estrategia, pero reitero, la Guardia Nacional no es la única solución. Necesitamos fortalecer a las policías locales, a las policías municipales. Es la teoría de la mesa. La mesa tiene 4 patas. Si tienes una pata coja, la mesa nunca va a estar estable. Y lo mismo nos está sucediendo. Mientras no volteemos a ver a las policías municipales, el problema no se va a resolver. Muy bien, pues Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Gracias. Quintana Roo, gracias. César Peniche, Muchas fiscal gracias. general de Chihuahua, gracias. Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.